La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este tema de confesar pecados está bien relacionado con todos los textos que hablan de la humildad, de ser pobre en espíritu, o textos que se refieren a la sumisión, a la voluntad de Dios en lo que sea. El hombre, todos pecamos, pero muchas veces los hombres no queremos confesar los pecados. El problema principal es el orgullo. Y por eso digo que hay textos relacionados, por ejemplo, Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es lo que uno tiene que hacer para confesar pecados. Tiene que humillarse, tiene que negarse. Si no hay humildad, si no queremos reconocer y aceptar y admitir que hemos cometido algún pecado, si no nos da vergüenza por pecar, entonces el alma está en gran peligro. El Salmo 51, versículo 17. En este salmo, en el cual el rey David, humildemente, ya con tristeza según Dios, está confesando sus pecados. Y él dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esto es cierto, hermanos y amigos, es muy cierto. La Biblia habla en muchos textos de sacrificios de toda clase, de sacrificios y hay muchos actos de obediencia y todo, pero dice David y dice correctamente los sacrificios. Él está diciendo que sacrificios de suma importancia son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecies tú, oh Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro acusó a los judíos de haber crucificado a Cristo, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón. Se compungieron, dice una versión. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, pues, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para el perdón de pecados. Pero es porque eran contritos. Es que ya estaba el corazón quebrantado. Ellos estaban sinceramente sintiendo tristeza según Dios por lo que había hecho, cuando entendieron, cuando reconocieron lo que habían hecho. Segunda a los Corintios 7, verso 10, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y los dos ejemplos, Pedro y Judas,
Judas, desde luego, él sintió tristeza por su pecado, pero luego él cometió suicidio. Pedro, muy afligido, muy contrito, lloró amargamente, bien arrepentido, y desde luego obtuvo el perdón de Dios. Pero tantas veces los hombres quieren justificarse. Comete una falta. En lugar de aceptarla como falta de él, quieren echar la culpa en otros. Él, ella, ellos. Es orgullo. Es cuando uno debe negarse a sí mismo y ser humilde y ser sincero. Adán, ¿qué dijo? No, esta mujer. Y David, ¿qué hizo? Pues cometer otro pecado. Y así muchos casos. Pero entonces David, en el segundo libro de Samuel 12, versículo 13, él dice, pequé contra Jehová. Y luego llevó fruto de arrepentimiento. La Biblia habla de esto, que uno dice que se arrepiente, ya tiene tristeza según Dios. Ok, entonces llevará fruto del arrepentimiento. El Salmo 51 es la expresión, yo creo, la mejor en la Biblia, de la tristeza según Dios por el pecado. Y todos debemos tener la actitud de David con respecto a cualquier pecado que hayamos cometido, porque los pecados de nosotros, pecado es pecado, ¿verdad? Y David, él era hombre conforme al corazón de Dios. Él cometió pecados. Eso sí, él cometió un pecado y luego cometió otro pecado para cubrir el primer pecado. Pero aquí en el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esta es la actitud que debemos tener. Este es un ejemplo de confesión de pecados que es ejemplar. Es un ejemplo excepcional y todos debemos nosotros aprovechar este ejemplo. David también después, él cometió otro pecado. Segundo de Samuel 24:10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. En lugar de justificarse a sí mismo,
en lugar de echar la culpa en otros, como el rey Saúl echó la culpa en el pueblo. No, David no. David aceptó que la culpa es mía. Hermanos, yo he tenido que decir esto. En casos que yo sabía perfectamente que algún hermano había cometido un pecado y que él no estaba dispuesto a aceptarlo. Yo dije, hermano, es tuyo. Es tuyo, el culpa es tuya. No de su familia, no de la iglesia, no de nadie más. La culpa es tuya. Aceptarla. Esa es la cosa. Debería aceptarla, arrepentirse, confesarlo y obtener el perdón de Dios. Marcos 1:5, los que llegaban al bautismo de Juan el Bautista eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Él dijo, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y aceptaron. Muchos aceptaron, confesando sus pecados y bautizados para el perdón de pecados. Y el hijo pródigo, el mejor ejemplo, tal vez mejor conocido. Estoy tratando de decir que el hijo pródigo es el ejemplo más conocido tal vez en la Biblia en cuanto a esto de aceptar sus faltas y de humillarse, confesar sus pecados y volver al Padre. Él dice en Lucas 15:18, ya habiendo gastado todo y se encontraba con los cerdos, y me levantaré e iré a mi Padre. Ahí en la casa de mi Padre hay pan de sobra y aquí perezco de hambre. Eso no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Y él dice que volviendo en sí, es como que estuviera fuera de su juicio cabal. Y es cierto. Es cierto, personas que hayan caído en pecado y son demasiado orgullosos, no quieren admitirlo, no quieren obtener perdón, están en su juicio cabal. Están sufriendo las consecuencias de sus pecados ahora. Y si no se arrepienten, y si no confiesan sus pecados, si no obedecen al Evangelio, y llegan al día de juicio con esos pecados, y ustedes saben, el destino. Jesucristo habla con toda franqueza del fuego del infierno. Entonces el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El ladrón en la cruz. Muy interesante. Lucas 23, 41, 42. Él, hablando de él y su compañero, otro criminal, nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Nos están castigando por los crímenes, ¿verdad?, que cometimos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en la cruz, arrepentido, confesando faltas y obteniendo el perdón de Cristo. Hay mucha gente, que ellos citan este ejemplo y dicen, él no fue bautizado.
No hay que ser bautizado. El ladrón en la cruz, él no fue bautizado. Ellos no saben eso. Ellos no saben eso. La Biblia dice que toda Judea fue al bautismo de Juan y él estaba bautizando en el río Jordán, bautizando a la gente para el perdón de pecados. Y usted dice, no estuvo el ladrón. Y usted no sabe eso. Yo no digo que sí. Yo no digo que sí. Yo digo que no sabemos. Pero otra cosa. Esto de arrepentirse y ser bautizado para el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo fue predicado el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y eso fue después de morir y resucitar de los muertos Jesucristo. Cuando Jesús dijo al ladrón en la cruz que hoy estarás conmigo en el paraíso, era nada más otro ejemplo de muchos ejemplos a través de su ministerio que Jesús perdonaba. Jesús podía perdonar así según su voluntad. Ellos no estaban bajo la gran comisión de Mateo 28, 19, cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar el evangelio a todas las naciones. Y luego, como dice el apóstol Pedro en su sermón allá en el día de Pentecostés en Jerusalén, explicando lo que es el evangelio y que deben obedecerlo. Eso comenzó el día de Pentecostés, Hechos 2. Y el ladrón murió antes de eso. Y Jesús podía perdonar, salvar así, conforme a su voluntad. Yo quiero hablar, volviendo al Salmo, a los Salmos, ahora esta vez al Salmo 32. Ya leímos Salmo 51. Y vamos a seguir mencionando Salmo 51. Pero en Salmo 32 lo quiero mencionar por el alivio, la dicha del perdón. En este salmo, David describe la condición de su corazón antes de confesar su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ya no culpa porque ya fue perdonado. Dice David, mientras callé, antes de confesar su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ya mencionamos el corazón humillado y contrito del Salmo 51. Y hermanos, nos conviene enseñar, leer, meditar, enseñar, predicar estos dos salmos. Son de suma importancia. De suma importancia. Confesar pecados. Primero para confesar pecados, primero es el corazón quebrantado. Primero es el corazón
contrito. Tristeza según Dios. Y luego no es difícil confesar con la boca, confesar los pecados. A Dios, a la persona ofendida, a la iglesia, dice Santiago, confesaos vuestras faltas unos a otros. Eso también, desde luego, es muy necesario en la iglesia. Una práctica muy común entre iglesias de habla inglesa es que la persona que haya pecado públicamente, pecado contra la iglesia, todos saben que anda mal. Entonces, delante de la congregación, hace su confesión. Pero eso no es el único medio, la única manera de obedecer Santiago 5:16, 1 de Juan 1:9 y los textos que hablan de confesar faltas. El punto es que uno confiese sus pecados a la persona o a las personas involucradas, pero la Biblia no especifica la manera. Eso de que esté delante de toda la congregación, desde luego, es muy apropiado, pero hay personas, mayormente hermanas, que prefieren escribir la explicación, la confesión, y que sea leído el mensaje, que sea leído la confesión de ella a la congregación. Pero sobre todo, no hagamos como una especie de rutina o de ceremonia. Eso es simplemente una manera, un medio de llevar a cabo este mandamiento de confesar sus faltas los unos a los otros. Como todos saben, por ejemplo, si usted ha pecado contra cierta persona, usted va con esa persona, confesando su falta directamente a la persona ofendida. Siempre la confesión de pecados es confesión a los que están involucrados en la ofensa. Ahora, es muy importante, Dios es el que perdona los pecados. Uno debería, por ejemplo, ya si uno está decidido, digamos el lunes, que ahora ya voy a confesar mis faltas, yo quiero ser restaurado y todo, él de una vez confiesa sus pecados a Dios y Dios le escucha, Dios le oye. Ahora él confiesa a otros, aún a toda la iglesia, tan pronto pueda y de la manera más conveniente. Pero eso es, desde luego, porque debemos confesar faltas a los que estén involucrados, pero sobre todo obtener el perdón de Dios y estar bien delante de Dios y ser restaurado a su primer amor y a la comunión con Dios. La iglesia, mi punto, lo que estoy enfatizando es que la iglesia no perdona el pecado como si fuera en lugar de Cristo. No. Ese concepto católico, y puede también existir en, quién sabe, otras iglesias,
Pero el punto es hacer arreglos con Dios, confesando faltas a Él. Y luego de la manera más conveniente, si uno, por ejemplo, está decidido el lunes, que ahora está arrepentido y quiero confesar, él puede aún con el teléfono estar avisando a varios hermanos y luego se junta en la reunión el miércoles y si gusta pasar al frente o entregar un escrito al que presida. En fin, eso es lo más fácil. Lo más difícil es que tenga él ese corazón quebrantado y que se haya arrepentido y que él va a ser restaurado y ser fiel. Es lo importante. Y luego, desde luego, la iglesia, Dios le perdona y también la iglesia. Cuando Pablo escribe a los Corintios, él ahora en la segunda carta, él habla de cómo deberían perdonar a ese hombre que habían disciplinado, 1 Corintios capítulo 5. Y desde luego la iglesia está muy dispuesta a hacerlo y restaurar esa comunión entre hermanos. Pero estoy enfatizando que no piensen en el, por ejemplo, en el lugar de la reunión, el sitio de reunión. Por ejemplo, no es el único lugar para bautizar. Puede haber. Es muy conveniente tener un bautisterio. Y muchos edificios de las iglesias tienen bautisterios. Pero desde luego pueden bautizar en cualquier, donde haya agua. Como dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Verdad? Lo mismo eso de confesar ofensas, pecados unos a otros. Pero no se limita simplemente al sitio de reunión. Entonces, hermanos, concluyendo, confesar el pecado o los pecados, no simplemente el pecado, pues todos hemos pecado, pero confesar el pecado involucrado en este asunto de lo que, como David, pecados específicos y también otros. Esto es muy importante. Confesar. Yo sé que eso requiere que uno es algo, por ejemplo, le da vergüenza y no es una cosa muy placentera, pero es necesario confesar aquello. Y tenemos un minuto más. La iglesia no impone alguna penitencia. Algún hermano confiesa su pecado a la iglesia. Y yo he sabido de esto. Yo no estoy hablando de una novela. Yo he sabido de un caso, de una iglesia, que dice, ok, tú has pasado, ¿y sabes qué? En 3 meses, si tú eres fiel y tú llevas fruto de arrepentimiento, en 3 meses te perdonamos para restaurarle. No, Señor, eso no. Esto es catolicismo. Esto es imponer penitencia. Y no es bíblico. No somos. La iglesia no es Dios. Si el hombre dice que he pecado y lo confiesa y está pidiendo perdón a Dios y pidiendo perdón a la iglesia, le perdonan de corazón. No estén pensando, pero a lo mejor otra vez. No. Usted no sabe eso. Dios nos perdona. Si le obedecemos con corazón sincero, nos perdona. Y también perdonamos a nuestros hermanos. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Recuerden estos textos y es muy importante frecuentemente leer Salmo 32 y Salmo 51. Ejemplos, muy buenos ejemplos del proceso
de tener tristeza por el pecado y de corazón arrepentirse y confesar pecados. Muchas gracias.